Amigos, un gusto estar con ustedes aquí en Pulso Parlamentario y para compartir un tema de suma importancia, no solamente para ustedes, sino también para las autoridades que tienen que tomar decisiones en muchos rubros. Y nos referimos al fenómeno de la niña, que generalmente, por lo que nos va a explicar Grinia Ábalos, coordinadora nacional del ENFEN, se presenta a nivel nacional inmediatamente después de un fenómeno del Niño y sobre todo de uno de tan grandes proporciones como el que nos afectó el año pasado y que dejó tanta destrucción en nuestro territorio. ¿Qué es lo que debemos reforzar? ¿Qué acciones hay que tomar en el sector salud, en el sector transportes, en agricultura, en equipamiento de postas médicas? ¿Cómo va a afectar a la salud, a las viviendas de las ciudades, no solamente de la costa, sino parece que este año también de la selva norte y la sierra central del Perú? Todos estos temas, gracias a una información que está allí a disposición de las autoridades que tienen que tomar las decisiones, pero no cuando ya empezaron las desgracias, sino antes, en una política de prevención que podría ahorrarle muchas vidas y muchos millones del presupuesto nacional a nuestro país. Vamos a regresar con la ingeniera Grinia Ábalos luego de esta brevísima pausa. Amigos, como ya lo habíamos anunciado, está aquí en Pulso Parlamentario la ingeniera Grinia Ábalos. Ella es la coordinadora nacional del ENFEN. ¿Qué cosa es el ENFEN? Pues es la institución que se encarga del estudio climatológico a raíz del fenómeno del Niño. Pero en este caso vamos a hablar más de la niña que del niño. Ingeniera, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a usted. ¿Es normal pensar inmediatamente en una niña luego de un niño y sobre todo de las características que tuvo el fenómeno costero del año pasado? Sí, en general el clima en la zona tropical, en la franja tropical mundial, oscila entre eventos cálidos y entre eventos niña o fríos. Y dentro de estas dos fases positivas y negativas que nosotros los meteorólogos conocemos como el niño, fase cálida, la niña, fase fría, hay periodos neutrales o normales. Esos gráficos que veíamos el año pasado de color anaranjado, rojizo, que estaban frente al litoral peruano, ahora han cambiado de color, es decir, si antes habían 3, 4 grados más, ahora es la misma cantidad de grados de temperatura del mar, pero hacia el enfriamiento. No. Es cierto, la niña es en realidad la contraparte del niño. Si el año pasado teníamos esas masas de agua más cálidas, que cuando veíamos las imágenes se traducían en esa coloración más roja, lo que ahora tenemos más bien es un escenario frío, pero no en la misma proporción a gradualidad que tuvimos en relación al niño costero, ¿no? Las temperaturas están alrededor de 1,5 grados en promedio por debajo de los rangos normales. Estamos hablando de la superficie del mar y estamos hablando más específicamente de la zona oriental o región Niño 1+2, que es la región que las agencias nacionales monitoreamos con mayor intensidad porque lo que pasa en esta zona nos afecta directamente. Si de chicos nos enseñaron que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿a dónde se fue todo ese calor que nos afectó el año pasado? Toda esta gran energía producto del calentamiento del mar, la atmósfera se encarga de redistribuirlo a nivel, digamos... Hacia otras zonas del mundo. Hacia otras zonas. Por eso es que hablamos de las teleconexiones o puentes atmosféricos que lo que hacen es que cuando hay un niño en una zona remota como en el Pacífico Central, por ejemplo, afecta de manera importante las lluvias en el sur del país. Sequías en Puno, mientras que a muchos kilómetros el mar está caliente en el Pacífico Central. La atmósfera se encarga de ese mecanismo de redistribución de esa energía. ¿Cómo se disipa esa energía? Ese inmenso calentamiento es a través de las lluvias. Entonces, el mar se encarga de dar la fuente de energía. Calentamiento es como si una olla estuviese hirviendo, evaporando el mar, y la atmósfera se encarga de generar toda esa nubosidad que nosotros la conocemos como formación de tormentas
y se disipa esa energía a través de las lluvias. Es Por decir, eso es la que llueve atmósfera mucho. sería la tapa de la olla en donde se condensa esa evaporación. Exactamente, exacto. ¿no? Y Y cae. la redistribuye Y cuando en uno algunas levanta la tapa, cae pues nuevamente las gotas de Haciendo agua, una ¿no es cierto? analogía, algo así funciona la atmósfera. Muy bien, ¿y eso tendrá que ver algo con esta ola de frío de Europa, de Estados Unidos, esta redistribución del planeta o son eventos absolutamente No. separados? Generalmente esta interacción océano-atmosférica que acabamos de comentar se intensifica sobre todo cuando hay eventos el niño o la niña. Lo que está pasando en Estados Unidos es, digamos, hay que recordar antes, primero que en el norte, en el hemisferio norte, están en el periodo de invierno. Así es. Entonces las olas de frío es normal que se presenten en esta región, pero algunos años más que en otros, ¿no? Este es un año importante. No hay una relación que se haya evidenciado con la niña en el Pacífico Central. Este evento, estas condiciones que se vienen observando en el Pacífico Central desde septiembre del año pasado todavía están en proceso de desarrollo. No es una niña fuerte, estamos hablando de una niña débil, a lo más moderada que podría durar hasta marzo del 2018. Pero también hay que hacer notar que ahora, frente a esa variabilidad natural del clima, ahora subyace una condición importante, que es el calentamiento global, y que el calentamiento global finalmente está modulando cambios climáticos de largo plazo en diferentes regiones del mundo. Pero para saber si esta ciclogénesis intensa en el norte del país, o el ciclón bomba, como le llaman, es parte o no del cambio climático, habría que evaluar toda la serie histórica climática de la zona para ver cómo en el tiempo, si hay cambios importantes y si podría deberse o no al cambio climático. Muy bien, y si después de un niño hay una niña, podemos pensar que después del enfriamiento viene otro periodo de calentamiento. Hay ciclos. No sabemos cuándo va a ser, pero lo que sí sabemos es que como un terremoto sí va a ocurrir, no Así sabemos es, cuándo. Así es. Una de las cosas que los tomadores de decisiones que estamos insertados todos en el tema de la gestión de riesgo de desastres es que el clima del Perú es un clima bastante particular en el sentido de que al estar ubicados en la franja tropical, en la franja cerca al Ecuador, la actividad, digamos, la dinámica de las tormentas es muy diferente y muy rápida y muy, digamos, abrupta en algunos meses. Por lo tanto, con niño o con niña o en condiciones neutrales, dentro del contexto del periodo de lluvias, que es entre enero y marzo principalmente, siempre va a haber algunos eventos extremos. Entonces hay que aprender a convivir con esta dinámica del clima, de nuestro clima. No olvidemos que además somos uno de los países más vulnerables a nivel mundial ante la variabilidad climática y cambio climático. Por lo tanto, estar informados, acceder a información para tomar decisiones climáticamente inteligentes es una necesidad ahora para gestionar las demás actividades. Esto se puede traducir en que es bueno estar en la niña para poder reconstruir lo que el niño destruyó. Es decir, si va a haber pocas lluvias en una niña, pues aprovecho y reconstruyo. Y más bien no lo hago cuando sé que va a haber un niño que me va a echar por tierra toda la reconstrucción. No necesariamente, Álvaro. Estamos en el periodo de lluvias máximas en el país. El periodo de lluvias empieza generalmente en septiembre. Gradualmente hasta diciembre se van incrementando la frecuencia e intensidad de las lluvias para que luego, entre enero, febrero y marzo, se dé el pico de lluvias. Eso ocurre todos los años, con niño, con niña o en periodo neutral. El mejor momento para hacer estas obras de prevención, reconstrucción, son los periodos de estiaje. Junio, julio, agosto, donde no llueve. Por lo tanto, digamos que la niña no va a llover donde sí llovió en el niño, en realidad no necesariamente puede darse. Hemos así. dejado pasar los mejores meses del año 2017 para reconstruir y ahora tendríamos que parar un tiempo para esperar a mayo, junio, julio, donde por fin espero que haya pues la reconstrucción, ¿no? Pero además la niña tiene la característica de que es un contexto ideal para que las lluvias se puedan presentar con mayor frecuencia en la región andina y amazónica. A diferencia del niño, más bien que modula lluvias mucho más intensas y localizadas en la zona norte del país. Así es, como ocurrió el año pasado. Ahora, si va a haber más lluvias ahora en las zonas altoandinas, tarde o temprano esas lluvias van a terminar igualmente en la costa, porque por gravedad van a
alimentar la vertiente del Pacífico, ¿no? Eso ocurre en un periodo normal cualquiera de lluvias. Cada vez que llueve en la parte media alta de la cuenca, que es normal que ocurra en estos meses, siempre los caudales se encargan, o los ríos se encargan de canalizar ese exceso de agua hacia el mar. El problema es cuando estas lluvias son intensas, frecuentes, permanentes, ¿no? Ese es el tema que siempre hay que estar considerando, que el contexto, el niño o la niña, una condición cálida o fría, puede modular eventos extremos más inusuales de lo normal. Si la cordillera pues es la divisora de las aguas, ¿no es cierto? Hay dos vertientes, la occidental y la oriental, como nos enseñaron en el colegio, y al haber ahora lluvias más hacia las zonas altoandinas, es decir, más hacia las cumbres, pues también por gravedad pueden irse para el otro lado, para el río Amazonas, ¿no es cierto? La vertiente del Amazonas. Sí, una de las zonas que ya del país, una de las zonas del país que está presentando ya lluvias sistemáticas importantes es la selva norte. Desde diciembre aproximadamente ya departamentos como Cajamarca, Amazonas, San Martín, el norte de Ucayali y Huánuco ya vienen presentando regímenes pluviométricos por encima de los rangos normales. Esto, como bien dice, se traduce en el incremento de los caudales. Pero los ríos de la selva tienen una dinámica diferente a los ríos de la costa. Los ríos de la costa, las que miran al Pacífico, nosotros estamos ubicados en el cauce, digamos, prácticamente de lo que es el río Rímac. Cuando llueve en la parte media baja rápidamente se traduce en caudales y en pocas horas podemos sentir los efectos en la parte baja. Mientras que al otro lado de la cordillera se toma todavía un mayor tiempo, porque estas lluvias de verano, estas lluvias de diciembre, enero, marzo, lo que van a hacer es contribuir al incremento de los caudales de los ríos de la selva, pero esto todavía se va a ver entre abril y mayo, ¿no? Donde podríamos apreciar un mayor caudal de los ríos de la selva. Aparte que los cauces pues en la costa están invadidos de desperdicios, de basura, y en muchos casos también la gente se ha sentado en los mismos cauces, ¿no? Cosa que en los ríos de la selva, por tener otras características, como usted dice, pues hay menor peligro a... Están preparados para periodos de lluvia máxima porque es el clima, ¿no? Algo importante a raíz de este comentario que haces es que Lima es una de las megaciudades, creo que es la segunda gran megaciudad asentada en una franja desértica. La costa peruana, después del Cairo. La zona costera del Perú es la prolongación del desierto de Atacama que viene desde Chile, que se extiende hasta la parte norte, y es una de las franjas desérticas más secas del mundo. Por lo tanto, cuando tenemos un evento El Niño, el clima se trastoca totalmente. Es normal, pero además, que durante el periodo de lluvias entre enero y febrero-marzo, como es normal que llueva en la región andina, a veces logra traspasar cierta nubosidad y llueve en la parte media alta. Hace unos días se han registrado algunas lluvias en Lima como consecuencia de esta gran actividad de lluvias que se están presentando en la Sierra Central. Las lluvias de verano, que es la que nosotros conocemos. Así que es parte de este clima, las lluvias son estacionales, es decir, en la zona costera, muy secas en gran parte del año, pero se activan estas lluvias entre enero, febrero y marzo principalmente. Esto hay que tomarlo en cuenta por la cantidad de accidentes de tránsito, por ejemplo, que podrían ocasionar estas lluvias inusuales de verano que dejan pues a las pistas jabonosas. Lima no está preparada para que sus pistas soporten una garúa tan intensa, ¿no es cierto? ¿Qué precauciones hay que tomar? No solamente a nivel del tránsito, sino también de muchos asentamientos en donde prácticamente muchas familias viven con un plástico como techo. Sí, hay que reflexionar sobre un aspecto que ya habíamos conversado, sobre cambios del clima que se vienen dando en todo el mundo. Y eso implica que climas generalmente secos puedan progresivamente convertirse un tanto más lluviosos. Lima, una ciudad asentada prácticamente en una zona desértica, su infraestructura la ha preparado para ese clima. Las casas no tienen una caída a dos aguas, como le llaman, los techos lo que hacen es, digamos, no permiten el acumulamiento de lluvias. Más, el techo es el botadero, ¿no es cierto? Los desperdicios se van al techo, ¿no? Sí, entonces imagínense una lluvia mucho más regular que la que hemos tenido, eso generaría muchos impactos. Pero además, para seguir reflexionando respecto al clima y cómo nosotros debemos gestionar adecuadamente esta información, en el año 70
se generó o se presentó una lluvia, creo que es la más intensa que se ha presentado en Lima. En Lima, ¿no es cierto? 17 milímetros aproximadamente. Eso traducido en digamos, valores más gráficos para que lo entienda el televidente. Digamos que en 1 metro cuadrado se tenga unos 17 centímetros de lluvia, ¿no? Pero si vamos a ver cuáles fueron los impactos, según la crónica que hemos revisado, por ejemplo, el bypass de la avenida Arequipa se transformó rápidamente en una piscina. Las lluvias persistieron toda la noche, que incluso el aeropuerto Jorge Chávez, el ala de vuelos internacionales, colapsó. La bajada de Armendáriz se convirtió rápidamente en una catarata, ¿no? Desfogue de agua. Entonces, repito, si ya ha ocurrido un evento extremo, en cualquier momento va a volver a ocurrir. ¿Y en qué fecha fue en el año 70 exactamente? ¿Qué mes del año? Fue en enero del año 70. O sea, prácticamente podría repetirse en esta lluvia inusual de verano, ¿no? Y además estábamos en el contexto ya terminando un evento del Niño, me parece. O sea, fue incluso casi como una niña. Sí. El escenario del año pasado fue más propicio que este, inclusive, de que pueda repetirse un evento similar. Pero la reflexión siempre es que si un evento extremo ha ocurrido en un lugar, va a volver a ocurrir en algún momento nuevamente, y hay que estar preparados para eso. Si yo tengo un techo absolutamente plano, en donde no hay desfogues, ¿qué puedo hacer ahora para prevenir una lluvia de tal magnitud como la del año 70? No estamos preparados, no habría que invertir demasiado también cada familia en sus casas, ¿no es cierto? Claro, digamos, a cada ciudadano, a cada habitante sobre todo de las ciudades costeras, les corresponde también tomar esas decisiones. Y a Defensa Civil, ojo, ¿no? También a iniciar una campaña. Instituciones competentes en esa materia. Para evitar precisamente inundaciones y probables desplomes también, incluso por el peso del agua acumulada de muchos techos precarios que pueden haber en Lima. ¿Qué otras características esperan no solamente a Lima, sino a las ciudades, por ejemplo, y asentamientos humanos de esta Sierra Central y Selva Norte, en donde puede haber más lluvias? Lo bueno, en realidad, de un contexto La Niña es que asegura un buen año de lluvias. Desde hace algunos años la vertiente suroccidental del país, sobre todo, ha venido sufriendo de algunas deficiencias sistemáticas de lluvias, y eso afecta en los reservorios, en la captura. Sequías, por ejemplo. Sí. Entonces, digamos, el clima, que siempre genera eventos que compensan deficiencias o excesos de lluvia, lo que vamos a tener en este escenario actual es, digamos, en promedio, lluvias por encima de los rangos normales en la región andina y amazónica. La región amazónica está preparada para pero no la sierra. Así. La sierra también ha empezado, digamos, a tener este mismo problema que tenemos al otro lado de la cordillera, de invadir o de construir infraestructura en lo que es el cauce natural de los ríos. Y en cuanto a agricultura, ganadería, sabemos que los extremos pues son perjudiciales, ¿no? Exceso de agua y absoluta sequía son perjudiciales para una campaña agrícola. ¿Qué podría pasar en esta temporada? Eso, además del clima, también hay otro factor que hay que considerar, que ya son el manejo agronómico. Eso ya los especialistas del sector saben que cuando hay exceso de lluvia o incrementos de temperatura o caídas de temperatura sistemáticas, saben en qué momento hacer acciones o intervenir desde el punto ya de vista agronómico. Sin embargo, desde el monitoreo que nosotros realizamos en el CENAMI, tenemos una oficina de agrometeorología. Lo que se ha estado, digamos, recopilando información es que estas bajas temperaturas del mar, que se vienen dando desde septiembre aproximadamente del año pasado en las costas del Perú, lo que ha generado es que, por ejemplo, en el sur, el cultivo de olivo, el periodo de fructificación se haya alargado en esta región, mientras que en el norte el cultivo de arroz, que tiene un mejor manejo agronómico, ha incidido un tanto en la demora del brote del grano. Bueno, porque el arroz necesita mucha agua también para su siembra, ¿no? Entonces,
como repito, nosotros como Servicio Meteorológico Nacional damos el contexto, indicamos cómo se van dando las variables, temperatura o lluvias, y ya es el sector quien toma esta información y va indicando cuáles podrían ser los efectos. ¿Esto podría incrementar los niveles de las reservas naturales y también de las artificiales de agua, por ejemplo, lagunas en la sierra y represas, para que se guarde pues pan para mayo, ¿no es cierto? Sí. Para cuando posteriormente venga otro evento de sequía, poder tener agua disponible. El último evento El Niño ha contribuido, digamos, a la casi normalización de las reservas en los principales reservorios, valga la redundancia, de la vertiente occidental. Este año, que también se presenta como un año con lluvias entre normales a superiores, va a mantener esa tendencia. Y ya luego de eso corresponde hacer la gestión del recurso hídrico que corresponde. En lo que son carreteras hay que tener cuidado. Todo esto lo decimos para que las autoridades, con los datos que ustedes proporcionan a nivel técnico, a nivel científico, puedan tomar precauciones y que no nos vuelva a agarrar pues con la guardia baja, como se dice, algún evento de la naturaleza, que Dios no quiera que sea en extremo. ¿Qué puede pasar a nivel de carreteras? ¿En dónde habría que tomar mayores precauciones para evitar cortes nuevamente de las vías más importantes del país? En realidad, nuevamente, en el periodo de lluvias siempre las zonas sensibles son las partes medias y altas. Carretera central, por ejemplo. No olvidemos que venimos de un evento extremo del verano 2017, la napa freática, es decir, el agua en la subsuperficie se ha incrementado, los suelos están un tanto más vulnerables, por lo tanto, no necesariamente una lluvia intensa puede generar algunos, digamos, problemas, por decirlo así. Pero un aspecto importante que siempre nosotros ponemos algún realce es que en estos tiempos la información lo es todo. Y la información climática, el acceso a la información de cómo viene evolucionando las lluvias en cualquier parte del Perú está de manera accesible. Por lo tanto, nos corresponde también a nosotros como Estado, como Servicio Meteorológico Nacional, facilitar ese acceso a la información, hacerla entendible, accesible, pero también a los tomadores de decisiones estar permanentemente informados, enterados. Exacto. Y nosotros haremos el acompañamiento que corresponde para orientar cómo se van dando las condiciones del clima en los próximos meses. Muy bien. Y para las autoridades de salud, ¿a dónde hay que incidir para hacer campañas, ¿no es cierto?, de prevención, sobre todo de enfermedades de las vías respiratorias que pueden afectar por el descenso de la temperatura en las zonas altoandinas, ya de por sí en las zonas más altas de la meseta altiplánica, ¿no es cierto?, generalmente pues en las zonas de las alturas de Moquegua, Tacna y Puno, hay un friaje terrible. ¿Esto puede incrementarse con la Niña en este año? Generalmente lo que ahora estamos observando en estas últimas semanas es una mayor frecuencia de nevadas, ¿no? Al estar en el contexto de condiciones tipo evento La Niña, ¿no?, tenemos una mayor disponibilidad de humedad en la región andina y eso se traduce también en eventos de nevadas. Sin embargo, las bajas temperaturas o las temperaturas extremas en esta región que acabamos de mencionar, Puno, Tacna, Moquegua, o Arequipa, se dan principalmente en los meses de invierno. Junio, julio, agosto son los meses críticos para las temperaturas, donde han descendido incluso en algún momento hasta los 25 grados bajo cero, según el histórico que manejamos en el Sename. Por lo tanto, por ejemplo, esta es una buena temporada para hacer prevención. Exacto. Prepararnos para el invierno, mayo, junio, julio de la región andina, y más bien junio, julio, agosto, que sea una temporada clave para prepararnos para las lluvias del siguiente año. Así es, llevar los medicamentos ya desde ahora para que después no vayan a faltar cuando precisamente vengan los niños y las personas, los adultos mayores a atenderse y digan que en las postas médicas, como suele ocurrir, no hay medicamentos, ¿no? Que se vayan enviando de una vez y con esta información importante que el Senami proporciona. Creo que, como usted lo ha dicho, los que toman las decisiones deben actuar gracias a esta información técnica, que le agradecemos por haberla compartido con nuestros televidentes aquí en el Pulso Parlamentario. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted.
Y a ustedes, amigos, también, muchísimas gracias por su audiencia, por habernos acompañado y esperemos que no solamente a ustedes, sino a las autoridades, pues, que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, autoridades ejecutivas, pues les haya servido esta información para poder planificar y que no volvamos a tener nuevamente acciones en donde por falta de planificación hayan más peruanos perjudicados. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima edición de Pulso Parlamentario. Permiso.